¿Qué tal? Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo la hora que nos escuche y la parte del mundo en donde nos esté escuchando. Aquí www.radiorosarito.com en nuestro bloque de entrevistas. Nuestro invitado especial del día de ahora es Pedro Ochoa Palacios, el director del Centro Cultural y Turístico Tijuana. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Pedro. Te voy a tutear. Por favor. Me llama la atención porque mucha gente te dice Don Pedro. Y pues sí, Don, ¿no? Sí te mereces el don. Gracias. Pero quiero tutearte para sentirnos pues más a gusto, en confianza. Más cómodo, claro. Y sí con más comodidad. Esta es tu segunda periodo, tu segunda vez que diriges el Secut. Es correcto. Sí. Iniciaste tu primera aventura en el Secut en 1989. Así es, de 1989 a 1994 fui director la primera vez. ¿Y cómo fue que te introduciste en estos andares de la cultura? Platícanos. ¿Desde muy al principio? Desde muy al principio, por supuesto, porque es también historia, ¿no? Queremos tener conocer esas anécdotas, cómo es la carrera de Pedro Ochoa en la cultura. Bueno, mira, te puedo decir que la primer formación siempre se tiene en casa. En casa mi padre era un gran lector y un gran contador de historias. Entonces, estando en Tijuana, en una ciudad fronteriza, él nos hizo que nos interesáramos mucho a mi hermano y a mí en la historia de México. Yo creo que ese fue un primer paso. Y luego, en nuestra formación escolar, siempre encontramos en la lectura de la literatura y de la poesía, generalmente patria, porque nos hacían participar en las asambleas, un gusto por la misma. Y este gusto se ve perfeccionado de alguna manera o se ve concreto en los años de la preparatoria, que creo que fueron definitivos. No sin antes decirte que en esta época de la primaria, muy probablemente en 1968 o antes quizás, 67, mis padres tienen la idea de enviarnos a la Ciudad de México que conociéramos a sus hermanos. Y nuestros tíos hicieron una suerte de tour cultural, de recorrido por los principales museos de la Ciudad de México. Conocimos a esa edad el Castillo de Chapultepec, el Museo de Antropología, el Museo de Arte Moderno, la universidad. Y creo que esa experiencia, Araceli, fue imborrable para nosotros. Luego, con estas, no solamente lo que veías en los libros de texto, muy cargados de este espíritu nacional, sino también las colecciones de álbums, de cartitas, que tenía entonces correspondencia con lo que habíamos ido a conocer meses antes o años antes, ¿no? Claro. Había una conexión. Había una conexión que nos hacía darle un sentido, ¿no? Concretamente ya estos álbums aparecieron de manera comercial alrededor del fútbol México 70, del campeonato del Mundial. Entonces he encontrado, los estadios, pero también la parte de los edificios que habíamos conocido de los museos. O sea, en el 70 yo tenía ya 12 años, me podía dar un poco más cuenta de las cosas, ¿no? Entonces claro. nos volvimos a ir en 70 ya con mis padres. En este primer viaje fuimos solos, mi hermano y yo. O sea, nos impresionante. Sí, al cuidado de una amiga de mi madre que nos cuidó en el vuelo, pero al llegar allá al aeropuerto, pues con sus hermanos, ¿no? Y entonces eso nos hizo encontrar, digamos, recuerdo que los primeros libros, estas ediciones que tuvimos en nuestras manos, fueron las ediciones populares que hacía el Metro de la Ciudad de México. ¿Te acuerdas que el Metro de la Ciudad de México tenía una edición de coleccionable de libros? Entonces empezamos a ver, digamos, ahí los muralistas, ¿no? Entonces nos impresionó mucho. Y ya, como te digo, en la preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, que había emprendido un trabajo muy interesante de talleres de actividades estéticas, y bueno, formé parte de esos talleres en el área de poesía coral, y me tocó en suerte realizar varios viajes, uno por el interior del país, presentándonos en universidades y en escuelas,
terminando en la Ciudad de México, en el Parque Chapultepec, en el hemiciclo Juventino Rosas, y uno posterior que fue también, que nos marcó mucho, fue un viaje a Cuba. En el intercambio le pedimos al presidente, en ese entonces, al presidente Echeverría, que queríamos ir a Cuba los estudiantes de la preparatoria. Entonces se armó un proyecto, intervinieron muchas jerarquías de la escuela. No puedo dejar de mencionar al profesor Ruiz Barraza, a Mario Ortiz Villacorta, y de parte del gobierno federal se canalizó a través de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces fueron 10 días en Cuba haciendo presentaciones, y el ballet folclórico de la preparatoria, que es de gran calidad desde entonces, la rondalla y un pequeño grupo de poesía coral sumado con los compañeros de teatro. Entonces presentábamos poemas de Neruda, de Nicolás Guillén, y era pues muy muy impactante y fue una experiencia realmente muy enriquecedora. Entonces con todo ese bagaje, cuando ya te conectaste con esas lecturas, ya no te desprendes, ¿no? Entonces, ¿fueron representando a México o fueron representando a la preparatoria Lázaro Cárdenas? Bueno, éramos representantes por parte del gobierno de México, pero éramos representantes de la preparatoria. Claro. Sí. ¿Es una familia de cuántos hermanos? Fuimos 4 hermanos. 4 hermanos. Así es. Tu padre, tu madre, 4 hermanos, ¿y tus padres son de qué parte? Mi mamá es baja californiana por los 4 costados. Ella nace en Mexicali, pero su padre nace en Los Cabos, mi abuela nace en Ensenada y ella nace en Mexicali. Y por el lado de mi papá son toda la combinación Sonora-Sinaloa, ¿no? Por un lado Pedro Ochoa Obregón, relacionado con la familia del general Obregón, y mi madre Olga Palacio Moreno. Después de esta aventura representativa que te hace una introducción a la cultura ya más seria, después de eso, ¿qué viene, Pedro? Después de eso viene que nos vamos a estudiar a México, yo un poco también siguiendo los pasos de mi hermano. Él se había ido a estudiar Derecho y yo empecé estudiando la carrera de Arquitectura. No pensé, que era una manera de darle forma a mis intereses estéticos. Después me di cuenta que no tenía mucho yo que hacer ahí, iba por otro lado, y terminé finalmente mi carrera de Derecho. Estudié 1 año en la Universidad Autónoma de Baja California y terminé en la Universidad Nacional. Y ya ahí te vas conectando a través de la universidad con amigos y empecé a trabajar en México. Pero mi primer trabajo formal fue en Tijuana como director de las bibliotecas de Tijuana, que recordarás eran solo 2, eran la Benito Juárez en el Río, donde estaba mi oficina, y la del Parque Teniente Guerrero, que se llama Ignacio Zaragoza. Él fue el último año de la administración del licenciado Treviño, del licenciado René Treviño, y luego Federico Valdés Martínez me invita como director de Acción Cívica y Cultural en el municipio de Tijuana, sí. ¿Y después de eso? Y después de eso viene un impasse, conozco a algunas personas y me dicen, oye, hay una oportunidad en México, el último año del presidente de la Madrid, me voy como subdirector de audiencias de Presidencia de la República. Una experiencia, dirías, llevaba a la gente del presidente, no, me tocaba atender las manifestaciones en Palacio Nacional y en Los Pinos, de aquellos manifestantes o quejosos que querían hacer llegar un documento al presidente. ¿Tú lo recibías? Yo lo recibía, sí. Me tocó esa experiencia gratísima, esa difícil, ¿no? No estaba yo, como te digo, interiorizado en ese trabajo, pero fue una impresionante experiencia. Y ya después de ahí ya regreso como director del Secut, como la primera vez. Eso fue entonces cuando recibías a los manifestantes. Era en los 80s. Era 1988. O sea, en el 88. Toda la elección de 88, que recordarás fue un poquito complicada. Claro. Sí. De ahí me voy un rato al departamento de la ciudad, al gobierno de la Ciudad de México, que en ese momento se llamaba Departamento del Distrito Federal.
Me voy de secretario particular del coordinador jurídico y estando ahí me piden, me localizan para que presente yo un proyecto a Conaculta para el Centro Cultural Tijuana. Y es así como llego en abril de 89 como director. Y ahí retomas tu verdadera vocación. Mi vocación que siempre estaba ahí, que siempre ha estado ahí, ¿no? ¿También fuiste agregado cultural en la embajada en Estados Unidos? Fui agregado cultural del Consulado General de México en San Diego. En San Diego. Sí, del Consulado de México en San Diego, más o menos de 2001 a 2013. Y después de tu primera experiencia en el Secut, esa experiencia que tuviste por primera vez en el Secut, que realmente fue como empezar la formación seria en Tijuana sobre el arte y la cultura. ¿Qué cambios has notado? ¿Qué cambios has visto en este momento? Pues hemos visto nosotros, desde acá afuera, que las actividades de que tú estuviste estos últimos 6 años pasados, las actividades ahora que vuelves al Secut, han tenido un brinco bastante asombroso para todos, ¿no? El Secut lo volvemos a ver lleno de actividades, con gente, cuando por más de 6 años prácticamente pues estaba solo, ¿no? Era muy poca la actividad y las actividades que habían eran muy poco visitadas. No había resonancia en las actividades y ahora hay una gran resonancia. Ha llamado la atención de los bajacalifornianos de nuevo el Centro Cultural Tijuana. ¿Cuáles han sido esas diferencias que tú has visto? Porque también la ciudad en los 80s era una. Así es. Ahora es otra. Completamente. Mira, yo creo que son varios factores. Uno de ellos es, a mí me toca dirigir el Secut, como ya lo he mencionado, en 89. El Secut tenía 7 años de haber sido inaugurado. Después de una dirección que ahora a la distancia lo veo, el Liceo Pataki hizo importantes aportaciones, como le dotó de una estructura orgánica, le tocó concluir el teatro. Recordemos que el Secut se inaugura sin teatro en 82, el teatro se viene a inaugurar hasta 85. Le toca dar toda esa batalla administrativa y una decisión que toma Pataki que aparentemente sin importancia, pero que no está registrada, que es transformar parte del restaurante y las jardineras interiores del centro en espacios de exposición, que no estaba previsto así. El Secut no tenía galerías en el museo, ¿no? Entonces esa decisión vino a modificar, yo creo, el entorno, porque permitió que empezaran a llegar exposiciones de alto nivel a Tijuana, ¿no? Claro. No teníamos galerías, ¿no? Teníamos la Casa de la Cultura, pero no tenía galerías de estas dimensiones ni con estas condiciones, ¿no? No con las condiciones que ofrece el Cubo ahora, por supuesto, claro, pero ya era un paso muy importante. Entonces Pataki tiene esa virtud y que esa decisión, te digo, y expone por primera vez en Tijuana una gran exposición, Benjamín Serrano, por decir, ¿no? O llega a la Bienal de Baja California, o sea, porque había ya un espacio donde exponer, ¿no? Y te puedo decir que cuando yo empezaba como director del Secut, empezaba a invitar gentes para conferencias, presentaciones de libros, decían, no sabían qué era el Secut, no sabían si era parte del gobierno del estado, no sabían de qué se trataba, ¿no? Y mucha gente al principio rechazaba las invitaciones. Tenía que llegar por red de amigos que ya habían estado y que me podían decir, bueno, en Tijuana hay un centro cultural que ofrece estas condiciones, ¿verdad? Lo que refieres en los años anteriores, yo creo que la apuesta simplemente fue distinta, ¿sí? Yo creo que hubo un gran interés por la infraestructura, ¿no? Ahí tienes el resultado, fue el Cubo con la licenciada Vicencio y con Virgilio la Cineteca, el Acuario, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que veo? Bueno, que me toca darle a esos los contenidos, a esos nuevos espacios. ¿Y cómo darle contenido de relieve? Bueno, una de las ventajas de haber regresado al centro con un equipo de trabajo que ya conocía yo, encabezado por supuesto por Rafael Tovar,
me ha permitido negociar cosas con tiempo, conseguirlas con oportunidad, y así, bueno, han llegado Olga Costa, lo que vamos a inaugurar en unos cuantos días más, que estamos ansiosos, que es Siqueiros y Remedios Varo, ¿no? Más es las exposiciones que vendrán el año entrante, ¿no? Que son obras de primer nivel que Tijuana no había tenido acceso a traerlas, o que no había habido la voluntad de traerlas. Fíjate que el Liceo Pataki trae una exposición de Siqueiros, no tan grande como esta. Aquí la virtud es la dimensión, es completa la tallera de Cuernavaca, y la primera vez que autorizan que salga este mural desmontable. Viene un mural desmontable que Siqueiros diseña, que se puede armar y desarmar, que se llama Maternidad, ¿no? Que mide 6 metros de alto. Lo tendremos, ese sí, por primera vez en Tijuana. Los Remedios Varo sí es verdaderamente un hit. Son la colección completa del Museo de Arte Moderno, que son solo 35 piezas, pero son las que forman parte de la colección del museo. Es algo pues extraordinario para Baja California, porque no nada más para los tijuanenses, ¿no? Habemos gente como nosotros de Rosarito o de Tecate, de Mexicali, de Ensenada, que tendrán la oportunidad de verlo. Así es. Sin necesidad de ir hasta el Distrito Federal. Y realmente es algo extraordinario, porque ver estas obras tan impactantes, tan soñadoras, con un mensaje en el tiempo que sigue siendo tan actual, como Siqueiros, no sé, a mí Remedios me encanta, ¿no? Su expresión es fascinante, soñadora, surrealista. Sí, que sí, una de las grandes expositoras del surrealismo, claro. Y extranjera, pero mexicana a la vez. A la vez, claro. Y nuestro extraordinario maestro de maestros, Siqueiros, y pues tenerlo en casa, de verdad que es un sueño hecho realidad, ¿no? Así es. Para muchos que no tienen la oportunidad de hacer el viaje para ver su extraordinaria ver en vivo obra, ¿no? Las obras que conocemos o a través del internet o a través de los libros, ¿no? Claro, que esto a su vez me llama la atención, esto que acabas de mencionar, porque es algo que a ti te sucedió y que a muchos nos sucede. Que a veces lo vemos en los libros, ahora en el internet o en los álbums de las cartitas antes. Así es. Y que después ya verlo, ¿no? Objetivamente hablando, ya verlo en la materia te revoluciona la mente. Así es. Totalmente. Verlo, además, en unas condiciones, las condiciones de las salas del CUB, tú las conoces, se puede apreciar muy bien, puedes ver a perspectiva, te puedes acercar a la obra y puedes ver sobre todo el conjunto. Solamente ver una pieza, como lo tuvimos hace unos meses en la colección Sura, son 160 piezas. Es muy emocionante, de verdad. Bueno, a mí en lo particular que me emociona muchísimo el maestro, ¿no? Es uno de los más grandes ejemplos plásticos de nuestra historia contemporánea. Así es. Sigue siendo innovador, ¿no? Sí, totalmente revolucionario. Totalmente ¿no? revolucionario. Con unas propuestas que, pues yo creo que ni siquiera se imaginaban, ¿no? Estas técnicas que él introdujo en el arte plástico, de utilizar nuevas herramientas, nuevas pinturas que no se utilizaban, y cambia la perspectiva totalmente. Totalmente. ¿no? Tridimensiona, cuadrimensiona las perspectivas. ¿no? Las perspectivas. ¿no? Las perspectivas que maneja, son unas grandes aportaciones de Siqueiros y estamos muy contentos de que pueda estar en Además que también hizo una gran aportación ideológica, porque no nada más pintaba por pintar bonito, ¿no? No. O sea, era toda una ideología la que él plasmaba y toda una denuncia también, ¿no? Social, que sí, ponía el dedo en la llaga, ¿no? Exactamente. ¿no? Todavía lo sigue poniendo. Lo sigue haciendo, ¿no? claro. Sí, porque uno lo vuelve a ver y te vuelve a hacer una reflexión, sobre todo por las situaciones en las que estamos pasando en estos momentos en el país, ¿no? Sí, siempre será una denuncia, ¿no? Así es. La exposición, le digo al auditorio, se abre el público a partir del 31 de octubre, del viernes 31 de octubre, y recordar que la entrada al cubo los domingos es gratuita.
Los domingos es gratuita Así es. y entre semana tiene un costo. Costo de 45 pesos. 45 pesos por persona Por y persona. los niños Y hay descuento 50% para estudiantes y maestros. con su credencial. Con su credencial, así. Estudiantes, maestros, Fuerzas Armadas, policías, hay descuentos, ¿no? Tercera edad, y hay paquetes por grupos también que se pueden manejar con descuentos y visitas guiadas. ¿Y va a estar cuánto tiempo? Va a estar del 31 de octubre al 1 de febrero. Son 3 meses. Sí, todo diciembre, todo enero. Todo No, entonces noviembre, todo diciembre. Todo noviembre, todo diciembre y todo y enero. todo enero. Así es. Son 3 meses. Así es. Los que van a estar ahí, la tallera completa. Completa. Es una exposición de el maestro José Alfaro Siqueiros. David Alfaro Siqueiros. Y pues que todos tengan la oportunidad de poder asistir. Hay tiempo para programar las visitas. Claro. Y Remedios Varo cuando... Remedios Varo a partir del 5 de diciembre. Del 5 de diciembre a marzo. A Son marzo. 3 meses, un poquito más También de 3 son meses. 3 meses. Y lo que yo estoy recomendando, porque mucha gente de San Diego está preguntando, dicen, ¿cuándo están inauguradas las dos para ir a ver las dos, no? Claro. Ir a ver las dos y ver pues el contraste. Todo diciembre, todo enero van a estar las dos. Así es. Entonces de una sola pedrada pueden matar esos dos pájaros. Así es, y repito, y hago el ofrecimiento para grupos, podemos hacer descuentos con visita guiada, que siempre es muy útil. Claro. Retomando el tema Sí, sobre la historia del Secut, dime. que cumple 20 años el Secut, Cumple 32. 32 años cumple. Así es. ¿Cómo llega Secut a Baja California? Hay múltiples teorías, ¿no? Estoy preparando una investigación sobre el origen, pero lo que te puedo decir de manera muy formal, muy seria, es que el presidente López Portillo y doña Carmen Romano, que habían creado este organismo que se llama FONAPAS, Fondo Nacional para Actividades Sociales, deciden o planean tener a lo largo de la frontera México-Estados Unidos un programa que le llamarían Ventanas de México al Mundo, ¿ok? Que consistía en la instalación, en la creación de instituciones culturales en las ciudades más importantes de la frontera, ¿no? Cuando se conoce el proyecto, que quizás la primera ciudad considerada para tal efecto sería Ciudad Juárez, el gobernador de la Madrid se pone en contacto con el presidente López Portillo y le dice, Tijuana también levanta la mano y hace una aportación del terreno. Entonces ya lo después pues fue la decisión que fuese Tijuana y se le encarga el proyecto a Pedro Ramírez Vázquez, y Pedro Ramírez Vázquez invita a su vez a Manuel Rosell Morrison para instalarse en Tijuana. Y la señora López Portillo había conocido, estaba muy de moda, se había creado de manera reciente, unos años antes, el IMAX de San Diego, que es de los primeros del mundo, es el primero en Estados Unidos. La tecnología es canadiense, el primero es del Museo Canadiense de las Civilizaciones. Y entonces querían tener algo parecido en Tijuana, ¿no? Es además la segunda pantalla de este formato que se instala en el país. La primera es el Grupo Alfa Monterrey, y en ese momento, bueno, se manda a hacer también la producción de una película que se llamó, y todos la vimos, Pueblo del Sol. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces es así como surge el proyecto. Intervienen voces muy autorizadas, entre ellas la de Conrado Acevedo, que es una levanta la mano también para que quede en el Secut tal proyecto, ¿no? Para que quede en Tijuana el Secut, ¿no? Y se inaugura el 20 de octubre de 1982, insisto, el presidente López Portillo, Carmen Romano de López Portillo, Roberto de la Madrid, Nena de la Madrid, como le gustaba que le llamen, o le gustaba que le llamaran, el Pedro Ramírez Vázquez, y el director de FONAPAS era Alfredo Elías Ayuf, que luego fue director de la Comisión Federal de Electricidad muchos años, ¿no? Y es así como se inaugura. Hay un recorrido en el IMAX, ven la película, hay un recorrido en el museo,
¿no? Se llamaba Identidades Mexicanas, pero el teatro no se termina. Se hace la construcción del teatro, pero no se inaugura porque no está equipado, no está terminado. Se inauguraría hasta 3 años después, es decir, en 2015 estaremos cumpliendo los 30 años del teatro. Del teatro. Y se inaugura con la película y no con una exposición porque todavía no había salas. No había salas. Con la exposición permanente sí, con el Museo de Identidades Mexicanas. Entonces se inaugura con el museo. Se inaugura con el museo y la película. Así es. Y a los años se inaugura lo que ahora es la sala de espectáculos. A los 3 años. A los 3 años. En 85. ¿Y el Cubo? Y el Cubo en 2008. En 2008 por la licenciada Vicencio, ¿no? Luego, hace 3 años, en 2011, se inaugura la Cineteca. Digamos que es el nuevo espacio que le ha dado también un giro. Entonces, tienes en una sola manzana, en una sola cuadra, una institución que ofrece prácticamente que pueda albergar cualquier tipo de expresión artística. Una sala de espectáculos donde cabe teatro, donde cabe música, donde cabe danza. Tienes también un domo IMAX, que sigue siendo un punto muy importante de atracción del público. Por cierto, el 25 de octubre tenemos un estreno que es la película Galápagos, sobre esta isla donde Darwin encuentra las claves de la evolución de las especies, que es muy atractiva. Tienes un museo permanente, tienes 5 salas de exposición temporal, tienes salas para conferencias, para presentaciones de libro y literatura, y se le han agregado nuevos proyectos. Es decir, tiene un programa editorial, digamos, quizás somos una de las instituciones culturales que tiene mayor número de publicaciones al año. Tenemos 10 a 12 publicaciones por año. Tenemos un órgano, digamos, que está presentando el Secut, que es la creación de la ópera ambulante, que es un poco este grupo coral, este ensamble coral que le está dando presencia al Secut en espacios externos. Y digamos que sería, en términos generales, aquí lo que quiero subrayar es que puede albergar prácticamente cualquier expresión artística. Todas las disciplinas. Hay espacios para todas las disciplinas y para inclusive que sean simultáneas. Simultáneas, sí, claro. Las artes visuales puede caber una exposición de escultura, de pintura, de arqueología. O sea, están dadas las condiciones para todo ello. Pedro, y regresando a Pedro Ochoa. Bueno. Ya se fue y vino. Se fue y vino. Y queremos que regrese Pedro Ochoa. ¿Sigue recitando Pedro Ochoa? Sí, en privado. En privado. ¿Qué otra disciplina tú desarrollaste? ¿Es tu disciplina el recitar? ¿Escribes poemas? No, es que muy poco, soy muy malo. ¿Eres humilde? No, sí soy muy malo. Mis amigos que me han leído algunas cosas me dicen, todo está bien, pero no hagas metáforas, ¿no? Tú sigue. Puedo hacer buenas narraciones, puedo hacer buena crónica, escribo, ¿no? Buena parte de los documentos que presento a mis informes ante el órgano de gobierno, yo trato de redactarlos, trato de meter la mano para que tengan el toque y mi visión, ¿no? Claro. Para que no te lo he dicho al aire, pero el Secut es una entidad paraestatal del gobierno federal, somos una empresa del gobierno, con participación mayoritaria gubernamental, pero trabajamos también mucho en función de nuestros números, es decir, nuestra asistencia tiene que ser cada vez mejor, nuestros ingresos tienen que ser cada vez mejores, porque es lo que nos permite hacer muchas actividades donde no hay recuperación. El presupuesto del centro se compone por el subsidio federal y por un buen porcentaje de ingresos propios. Hace unos días atrás salió una publicación en los medios sobre un recorte presupuestal la cultura, que mandata se proponga el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que es principalmente para Bellas Artes y para Conaculta. Entre ellos viene en la lista de los recortes, con bastantes millones de pesos en los recortes, el Centro Cultural Tijuana. ¿Qué hay de eso? Mira, yo lo que te puedo decir
es que estamos viendo el presupuesto del año entrante, que nuestro irreductible va a ser el presupuesto de este año. Para nosotros, la comunicación oficial que tengo por parte de CEP y de Hacienda es que tendremos lo mismo que este año. Entonces no va a haber recorte. Calculaban un recorte del 15% aproximadamente. Obviamente pues todos pegamos de gritos porque siempre a donde recortan siempre es la cultura y la educación. No es nuestro caso. No es el caso. No es el caso. Te puedo decir que hubo un recorte para este año, ¿sí? Pero que por gestiones de Conaculta se nos repuso íntegro. O sea, tenemos el mismo presupuesto que debimos haber tenido desde enero. Entonces se recupera ese porcentaje este año. Y ese es el irreductible para el año entrante. Para el año que entra. Así es. Entonces, alrededor, te estoy hablando, son 92 millones de pesos el subsidio federal. Y el SECUT tiene que autogenerar alrededor de 22 millones de pesos por su taquilla. Uh-huh. Los ingresos propios solo pueden ser aplicables en actividades culturales. ¿Ok? Digo, pago una parte de la nómina desde los ingresos propios. Por supuesto. No, pero también cualquier cosa adicional se aplica solamente a proyectos culturales. El 22, digamos, sería el mínimo que debe generar el SECUT. El año pasado generamos 26 millones de pesos de ingresos propios. Y el año pasado. Pero el mínimo es 22. El mínimo es a lo que estamos obligados. El 22. Así es. 22 millones de pesos. De propios. Propios. De entradas de taquilla. Entrada de taquilla, renta de espacios. Y venta de artículos promocionales. Si me dices cuál es la taquilla que más nos genera el ingreso, es la sala de espectáculos número 1, el Domo IMAX y la renta de espacios. Como el reciente concierto que acaban de tener con Buica, esa es una entrada a taquilla. Es un ingreso de taquilla. Es parte de los 22 millones. Así es. Que están comprometidos. Yo estoy obligado a generarlos como empresa. Así es. Y has traído también esta clase de eventos también de primer nivel, ¿no? Buica en Tijuana. Ajá. Pues nos llama mucho la atención. Levantamos la mano en cuanto supimos. Sí, es una extraordinaria propuesta para los tijuanenses. Sí. Y también Omar Aportuondo, que son los conciertos que han tenido este año. Así es. Y bueno, nos fue muy bien con el ballet de Amalia Hernández. El ballet de Amalia. Fueron 2 funciones, tuvimos que poner silla extra. La ópera. La ópera de Fernando de la Mora, Pagliacci. Pero también te puedo decir que nos fue muy bien con 2 monólogos que no esperábamos que nos fuese tan bien, como con Diego Luna, que tuvimos que hacer 2 funciones, y con Mario Iván Martínez, El diario de un loco, que es una excelente puesta en escena. La segunda función estuvo abarrotada, ¿no? Esas actividades que tienen en la sala de espectáculos, acá en Rosarito, hablando así en lo local, son poco promovidas. Okay. Nos enteramos poco de ello. Uh-huh. A veces nos enteramos tarde de estas actividades, pero es una puerta muy importante para tener acceso a espectáculos de primer nivel que solamente se presentan en las grandes ciudades, como es el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara y también Tijuana. Uh-huh. Y esto nos pone en las ciudades con espectáculos de primer nivel, ¿no? Así es. Nos da mucho gusto y gratificamos y eso en la mayoría de los casos, perdón que te interrumpa. Sí, adelante. Nosotros salimos a buscarlos, Nosotros estamos pendientes de la cartelera de la Ciudad de México. Por ejemplo, lo de Mario Iván, salimos a buscarlo. Llegan de otra manera. A veces el empresario se te acerca y te hace propuestas, ¿no? Cuando el artista, digamos, está de gira en México, que es cuando los podemos jalar, ¿no? Fue el caso de Concha Buica, que no se presentó en muchas ciudades del país, se presentó en 5. Fue el caso del Cigala, que también fue muy exitoso en noviembre del año pasado. Y se me pasaba a decirte también, esa también con el apoyo de Bellas Artes. Apoyo en términos de la relación, porque el SECUT está comprando este espectáculo, estamos siendo empresa. Estamos comprando para terminar el año en diciembre Sut Sut, la obra de teatro emblemática de la cultura chicana
de Luis Valdés, que se fue llevada al cine con la realización de Edward James Olmos, que viene ahora con la Compañía Nacional de Teatro. Compramos 2 funciones, son 5 y 6 de diciembre. O sea, terminando de inaugurar Remedios Varo, nos subimos a ver al teatro a Sud Sud. Y con eso cierras. Con eso, bueno, tenemos un festival navideño, vamos a hacer una villa mexicana de Navidad y vamos a hacer también el concierto de la ópera ambulante. ¿Eres muy trabajador? Sí, muy obsesivo, sí. Sí, obsesivo en el trabajo y muy bueno para gestionar. Con excelentes relaciones en el Distrito Federal, que te han vinculado. Son compañeros de trabajo y las relaciones, por la confianza y eso, me han permitido destrabar cosas, ¿no? Pero es trabajo. O sea, cuando se inauguró Olga Costa el año pasado, fui y la pedí. Cuando supe lo de Siqueiros, que estaba disponible, fui y lo pedí. Son cosas que estamos gestionando hace un año, Araceli. Como ahorita estamos planeando lo del año entrante, por supuesto, ¿no? O sea que la planeación es un punto clave en materia cultural porque te permite promover, fondear, generar recursos para lograr el objetivo, debo decir, sí. y tenerlo accesible, ¿no? Tenerlo accesible. Entonces sí es una excelente gestión con toda tu humildad. No, bueno. Pero sí es una excelente gestión. Es un equipo, yo lo veo como un equipo. Un equipo de trabajo. Araceli, no hice grandes cambios al llegar al centro porque quise que la transición fuera de lo más institucional, pero les puse a hacer otras cosas. Les puse a ver que se sintieran parte de un circuito nacional, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y ahí sí debo decir que no hubo buena relación de los anteriores directores, ni del Secut con el INBA, y eso impidió, no puedes estar tan distanciado, ¿me entiendes? No puedes estar tan distanciado, y ahora esto se ve como una magnífica oportunidad. ¿Cuál es la apuesta para el futuro? Fortalecer eso. Quiero traer una gran exposición arqueológica, estamos en fila para ver si esta exposición que estuvo en Brasil para el Mundial, la de los mayas, pudiera venir. Ahora está en París, pero ya estamos en línea. La gran exposición de Diego Rivera, que ahora está en China, ya la tenemos solicitada, quizás para 2016, ¿no? Inauguramos el año con una exposición de las fotos prohibidas o íntimas de Frida Kahlo. Digo esta expresión porque al morir Diego Rivera dice: mientras yo viva, que no se abra la puerta del baño, ¿no?, de la casa de Coyoacán, ¿no? Dolores Olmedo, que fue una de las grandes patrocinadoras de Diego, enemiga de Frida, como debe de ser, dice: 15 años después de mi muerte autorizo que se abra el baño de la casa de Diego y Frida. Pues se vencen esas 2 fechas y la actual directora, tú sabes que el Museo de Frida en Coyoacán no es parte de Conaculta, es una asociación civil, depende del Banco de México. Pide autorización a sus jefes, Hilda, y finalmente le permiten abrir el baño de Frida. Y se encuentra más de 600 fotografías desconocidas, se encuentra por supuesto los rebozos, se encuentra el corsé, o varios corsés pintados por Frida, pero con las 600 fotos hacen un libro de las fotos de Frida con sus amigas y sus amigos, y con otras relaciones políticas. Bueno, las fotos de Bretón, de Trotsky, por supuesto, están ahí. El arete la fotografía con el arete de mano que le regaló Picasso, ¿no? Entonces, la traímos. Es la primera exposición que inauguramos el año entrante. En enero. En marzo. En marzo. Una vez retirada las exposiciones de Siqueiros, y de Remedios. Sí. Entonces, inicia prácticamente el año cultural. Las exposiciones. Las exposiciones. Empezaríamos con otras actividades en el teatro que no las puedo decir ahora porque no están confirmadas, pero estamos trabajando ya. Pero lo de Frida es un hecho. Lo de Frida es un hecho, ya está en proceso, sí. Todo lo que viene en el libro va a estar fíjate que las fotos, Centro Cultural Tijuana. Las fotos son del hijo de Figueroa, porque no, en una de las partes del testamento de Diego no permiten sacar nada de la casa de Frida, y ese nada incluye esas fotos que allí estaban. Entonces se instaló un estudio de fotografía y fueron a retratar en original foto por foto, ¿ok? Entonces pero son de gran calidad, y es lo que permitió hacer el libro,
y, por supuesto, la exposición. La exposición ha estado viajando en algunas partes del mundo. Pero es la copia de las fotografías que no pueden salir. No pueden salir. Que estas fotografías se encuentran en Coyoacán, en la casa de Frida Kahlo, en una extensión. Están en el archivo, a veces las exponen, a veces hacen algún evento en torno a ellas, pero están resguardadas ahí. Y esas no pueden salir, más sin embargo están retratadas. Así es, magistralmente, diría yo, ¿no? Y es un trabajo donde intervienen Pablo Ortiz Monasterio, Manuel Figueroa, y hacen esta selección y toman estas fotos. Que esta es una oportunidad también para Baja California de poder ver estas fotografías que cuentan la historia de Frida gráficamente. La historia de Frida gráficamente, la relación con Diego, por supuesto. Con Trotsky. Con Trotsky, con Bretón, o sea, es una muy buena iconografía, es una muy buena, y la relación también con la familia, con don Guillermo Kahlo, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de ver esa exposición en la casa de Frida, en esa parte que está ampliada, sí, que es nueva, y ahí tuve la oportunidad de verla. Ya la había visto en el libro. El libro es magnífico, ¿no? Pero es muy impresionante pues ver las fotografías y poder acercarlas y observar cada uno de los detalles y mensajes que trae cada una de esas imágenes, ¿no? Así es. Que te hace pues viajar en el tiempo y también hilar la historia controversial de mi querida tía Frida Kahlo. De tu tía Frida Kahlo. Es mi tía Frida Kahlo. La he adoptado como tía. Todas tenemos algo de Frida, ¿no? Así es. ¿Y sus rebozos también van a venir? No, eso no puede salir. No pueden salir, pero sí han inspirado a algunos otros diseñadores y han trabajado sobre ella. Eso sería otro trabajo, otra exposición. Nada más vienen las puras Bien, imágenes. es una exposición de fotografía, así es. Y retomando otra vez a Pedro. Diga usted. ¿Cómo se siente el director ahora con sus salas llenas, con una Tijuana con millones de personas, que en los 80s creo que todavía no se ha completado el millón, que entras en otra dinámica, en otra ciudad, con una gran transformación, con un gran crecimiento Tijuana, con un boom artístico? ¿Cómo se siente Pedro? Me siento bien, es un gran reto. Tú sabes, ahora cada ciudadano es un reportero, ¿no? Basta que tengas un teléfono celular, ¿no? Puedes grabar, puedes retratar, puedes filmar. Entonces, tienes que hacer una gestión casi impecable, ¿no? Yo que soy de Tijuana, que aquí viven mis hijos, que aquí está sepultado mi padre y mi hermano, pues le preguntas a Rulfo, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde están sepultados tus muertos? Pues de ahí vienes, ¿no? Y entonces, lo que haga yo bien o deje de hacer bien, me será recordado siempre, porque esta es mi ciudad, ¿no? Yo nunca dejé Tijuana cuando me fui a trabajar al consulado de San Diego. Y traté de mantener la relación con la comunidad artística y cultural a nivel de la comunidad. Con las instituciones a veces es difícil porque, bueno, si ya fue director, ¿a qué regresa? Pues siempre hay esa relación extraña, ¿no? Pero traté de mantener una relación con la comunidad, estar un poco al pendiente, y Tijuana dio un salto en ese sentido, ¿no? Como dices tú, hay mayores propuestas, mayores creadores. Tijuana es nota artística en el New York Times o en el Newsweek, que la menciona como una de las mecas culturales del nuevo siglo, ¿no? A partir del 2000. Llevamos ya 14 años sobre este siglo y se ha consolidado como tal. El reto es ahora la parte administrativa del centro, la parte formal del centro, las disposiciones que en estos 12 años se crearon, en estos 12 años de las administraciones del presidente Fox, del presidente Calderón, y que de alguna manera seguimos caminando sobre ellas. Hay un mayor cuidado en el uso de los recursos, hay una mayor reglamentación de los recursos, una mayor normatividad del uso de los recursos, y para nosotros es mayor que la que pueden tener alguna institución, incluso
son mayores las reglas que se nos aplican a nosotros que al propio Conaculta, porque somos una sociedad anónima y porque manejamos recursos propios. Y sobre ellos hay una mayor vigilancia, hay una mayor vigilancia para la contratación de medios de comunicación, es decir, todo está mucho más reglamentado. Entonces, pero no es nada que sea completamente ajeno y bueno, hay que trabajarlo y hay que hacer las gestiones, porque lo que cuenta al final del día es traer actividades culturales de calidad para un mayor público cada vez, ¿no? Ampliar la oferta para poder tener una mayor respuesta del público. Y es un público muy, muy vigilante, muy demandante, ¿no? Trato de atender a todas las personas que piden una audiencia, que presentan un proyecto. No puedo responder favorablemente a todos porque el presupuesto pues tiene un límite, ¿no? Tiene un límite y bueno, ese es el límite que tiene la administración, ¿no? Y se pueden apoyar aquellos proyectos que se sujeten o que cumplan con estas nuevas normatividades, ¿no? Que cambiaron de un año a otro, y es que el año pasado me pudiste dar y el anterior director me pudo apoyar con tal cosa. Bueno, la administración cambió, ¿no? Este año es el primer año de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde todas las cuentas, todas las partidas están centralizadas, y así se tiene que hacer, ¿no? Claro. Así se tiene que hacer. Y todo esto es para que haya una mayor vigilancia sobre los recursos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso y estamos de acuerdo en la transparencia, en transparentar el uso del recurso público, ¿no? Al final del día también es un mecanismo importante. Entonces me queda claro, hubo hace unos días un evento muy grande ahí en el Secut Tijuana Innovadora. Sí. Y hubo críticas sobre el evento, pero me queda claro que fue una renta. Es un arrendamiento, es correcto. No es una organización propia del Centro Cultural, sino es un arrendamiento. Ustedes como empresa tienen todo el derecho y la libertad de poderlo rentar. Así es. Y siempre y cuando obviamente pues cubran el debido pago, ¿no? Sí, no, se cubrió. Se cubrió antes del inicio. Y no nada tiene que ver el Secut más que simplemente como un arrendatario, no un organizador. No un organizador. Pero digamos, recibir la renta de Innovadora le permitió al Secut, por ejemplo, apoyar más o con mayores recursos la Feria del Libro, donde el Secut no le cobra renta al ayuntamiento. Y apoyamos con otras cosas, con un concierto inaugural como el de Eugenia, o colocamos todo el cableado y la luz eléctrica de la feria, lo aportó el Secut, ¿no? Porque tienes en mente, tienes a futuro, ya para entonces Innovadora nos había dado el 50% de lo que sería la renta de la actividad en octubre, ¿no? Entonces, es un ingreso, y gracias a ese ingreso de Innovadora tendremos un ingreso mayor que el año pasado. Sí, entonces es meramente un contrato, ¿no? Es un contrato, y lo que debe cuidar el centro es el edificio, que nos sea regresado, devuelto en las mismas condiciones que lo dimos, y ellos aceptaron pagar una fianza, ¿no? Es decir, porque yo no puedo regresar el Secut, si tú lo recorres hoy, pues parece que lo inauguraron hace apenas unos meses. Tratamos de que se encuentre en las mejores condiciones, ¿no? No dejarlo caer, como se dice, ¿no? Claro. Que esté limpio, que esté ordenado, que no vaya paredes horadadas o rotas, o sea, es la imagen, ¿no? Por supuesto. Es la imagen, y ese recurso, digamos, extra que no tendremos hasta si no sé qué piensan hacer con Innovadora. El señor Galicot ha dicho que quizás no lo que sea el último, no desconozco qué vaya a pasar, pero y otra de las condiciones es que el Secut no retiraría ninguna exposición de arte para poner mayores pabellones de las empresas, ¿no? O sea, no levantamos ninguna obra artística, no movimos la escultura del profesor Vizcaíno, ¿no? Pusimos ciertas condiciones, ¿no? Que se respetaron, que se respetaron, claro, así es. Hace unos meses estuviste en Michoacán representando al Secut. Es correcto. Cuéntanos sobre Bueno, eso. déjame decirte que el Secut, que todo lo que he dicho me ha faltado decir una cosa muy importante. El Secut desde 82 hasta 2014, es decir, toda la vida que tiene,
sigue siendo la única institución del gobierno federal en materia de cultura fuera de la Ciudad de México, del gobierno federal. Eso no quiere decir que Conaculta no apoye a los otros estados de la República, sí, pero lo hace a través de los gobiernos estatales. ¿Okay? Le da un subsidio para actividades culturales, igual que le da Baja California, le da Sonora, etcétera, etcétera, pero no tiene otra infraestructura cultural. De hecho, soy, valga el abuso de vanidad, el único director general de Conaculta que no está en México. Okay. Todos están en la Ciudad de México, tienen sus oficinas en la calle de Arenal, los otros en Reforma, los otros directores o en Bellas Artes, en Antropología, lo que sea, o en IMCINE, que son los 3 grandes institutos. Yo soy el único que está afuera, ¿no? Entonces, cuando hay reunión de directores, me llaman de la oficina del presidente del consejo, si tengo algo muy importante, si no, no tiene caso que esté yendo, ¿no? Para no ir de manera innecesaria, ¿no? Entonces, eso siempre queda claro, y en la presentación que hemos hecho ante el secretario de Educación, los directores generales de Conaculta, o en la reunión nacional, digo, es el único espacio que sigue teniendo Conaculta fuera, ¿no? Y de acuerdo a las condiciones presupuestales, aún sin los recortes de los que se habla siempre y que a la mera hora no lo son, no se ve fácil que el gobierno federal emprenda un nuevo proyecto de estas magnitudes, ¿no? En algún otro punto. Lo hace sí a través de los estados. Digamos, el festival, el Polo de la Cultura en Monterrey, un alto porcentaje es subsidio de Conaculta. Todos los institutos de cultura o secretarías de cultura, según sea el caso, es a través de Conaculta, no hay un porcentaje importante del subsidio. Entonces, tú eres parte de esta estructura federal, ¿sí? Directa, sí. Y eres el único que tiene su oficina fuera del Distrito Federal, que está en Tijuana, Centro Cultural Tijuana. Así es. Y que cuando tengo acuerdo tengo que tomar un avión para ir a ver a mis jefes. Por eso asististe a esta reunión de Michoacán, en donde estuvieron representantes. ¿Quiénes estuvieron? Estuvieron todos los directores generales de Conaculta, estuvieron todos los representantes de los estados, y todos hicimos una presentación, ¿no? ¿Cuál ha sido el año pasado? El año pasado la reunión fue en Querétaro. El año pasado mi tema fue el tema de fronteras, de la conexión obligada con las comunidades mexicanas en Estados Unidos, particularmente en California, que ya no se trata solo de irles a llevar actividad cultural mexicana, sino también era mi propuesta el año pasado reconocer el trabajo cultural que están haciendo ellos, quizás traer una gran exposición de arte chicano a Tijuana y a la Ciudad de México, ¿no? Que hace años no se ve. Y mi propuesta de este año fue cómo en ya un año y medio hemos podido modificar un poco el público que nos visita. Digamos, fíjate que en año pasado, en mayo del año pasado, había tomado posición en febrero, tenía yo 3 meses en el cargo, y nos dimos cuenta que teníamos 4,000 amigos en Facebook, ¿sí? Ahorita tenemos 166,000 amigos. Wow. ¿No? Y eso nos ha ayudado mucho a promover el centro. Fíjate, mencionas Concha Buica, un alto porcentaje de la venta de boletos fue a través de internet, de gente que vino de San Diego y de Sonora a verla. Claro. ¿No? Un espectáculo de primer nivel internacional. De primer nivel internacional. Entonces, mi participación fue un resumen de lo que ha pasado en el Secut, de lo que hemos hecho, en el sur de California también. Hemos hecho actividades en San Diego y en Los Ángeles. ¿Esa fue tu exposición en Esa Michoacán? fue mi exposición, sí. Son de 5 minutos. Ojalá tuviera el tiempo que me has dado hoy. Pero a todos nos sirve conocer más qué es la estructura gubernamental o esta representación federal en Tijuana, sí, que es de adjudicación directa. Así es. ¿Y quién es Pedro Ochoa? ¿También fuiste representante del programa Paisano? Sí, claro, cuando estuve en Gobernación. ¿Y eso te permitió también una vinculación más directa con los paisanos? Sí, el tema migratorio siempre me ha atraído mucho. He participado en reuniones,
Estuve 2 veces, he estado en migración, en el INAMI, y luego como asesor del subsecretario Pescador. Y pues bueno, me ha gustado, mi condición fronteriza también me ha ayudado a tener un conocimiento previo, ¿no? Pero ya también lo he estudiado de manera formal también, ¿no? Es un tema que me ha interesado mucho. Ahorita que mencionas sobre el arte chicano, que es una propuesta bastante interesante. Sí. Y vinculándolo con Siqueiros, que también estuvo en Los Ángeles, allá, claro. y que aunque lo nieguen o ahora quieran decir que están inventando el hilo negro muchos artistas, en realidad los chicanos tienen un trazo de Siqueiros. Mucho. Tienen un trazo muy evidente de él, que pues generó esa escuela y que ha permanecido esa escuela en Los Ángeles o en esta comunidad chicana que tenemos aquí en la frontera. Qué interesante sería poderla ver acá de este lado, ¿no? O ver esa representación en el Distrito Federal de cómo nos van a ver a los chicanos, cómo lo vemos nosotros. Así es. Es interesante esa propuesta que estás haciendo y sobre todo el tema, ¿no? Que es, pues prácticamente es vinculatorio, es con nosotros, ¿no? Aquí los que hemos crecido en la frontera. Sí, bueno, lo vemos con mucha familiaridad, ¿no? Aquí en Rosarito ver a los chicanos, pues es algo común, ¿no? O sea, Sí. Creo que son los que no han dejado de venir. Así es. En esta situación, en esta crisis turística que hemos sufrido aquí en la comunidad, pero que los chicanos siguen viniendo, ¿no? Siguen visitando a sus familias y que no han dejado esa vinculación, ese sentido de mexicanidad que a veces ni siquiera lo tenemos aquí en la Es un frontera. sentido de mexicanidad exacerbado por la distancia y por La una nostalgia. cultura que no terminan de conectar, aunque ya hay procesos de hibridación muy interesantes que incorporan elementos de las dos, ¿no? Entonces, culturas híbridas que les llaman, ¿no? ¿Y qué oportunidad o cómo se puede abrir un artista las puertas en el Secut? ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que acudir? ¿Cuáles son los requerimientos para un pintor? Para un pintor, para un fotógrafo, para Presentar un proyecto. presentar un proyecto lo más completo posible, ¿no? Con una semblanza y con algunas reproducciones de la obra, ¿no? El Secut tiene las puertas abiertas Sí, por supuesto. para el que tenga la voluntad de presentar su trabajo. Totalmente. No tiene una restricción estricta. Bueno, hay limitaciones, bueno, que te lo permiten, que te lo imponen la agenda, el recurso, y bueno, que sí hay que ver, hay una vigilancia en términos de calidad, ¿no? Claro, También, por ¿no? supuesto. En términos de calidad. Pero si cualquier artista que tenga alguna propuesta seria, completa, es bienvenida. Por supuesto. Es bienvenida y puede ser programada. Así es. En el tiempo, por supuesto, ¿no? Que la agenda lo permita. Déjame hablarte de las conferencias que tendremos en noviembre. Por favor. Antes de que me despidas. Mira, en noviembre hemos creado este ciclo que le hemos llamado México a través de la cultura. Vamos a tener las siguientes conferencias. El 4 de noviembre viene uno de los grandes expertos se llama Jorge Sánchez Cordero, y el tema es los derechos culturales. ¿Qué son los derechos culturales? ¿A qué está obligado el Estado a otorgar a los ciudadanos como derecho cultural? ¿No? Es el 4 de noviembre. El 20 de noviembre, pues no olvidemos que son los 100 años de revueltas, ¿no? Entonces viene Sonia Peña, que está encargada de toda la antología sobre revueltas para el Fondo de Cultura Económica. Es una de las grandes expertas en el tema y es quien me recomendó Elena Poniatowska, que me dice, ahorita la que más sabe de revueltas es Sonia Peña. Entonces el 20 de noviembre es ella. El 21 de noviembre, un día después, viene Jorge Sánchez. Jorge Sánchez es el director del Instituto Mexicano de Cinematografía, director del IMCINE. Su conferencia es Gabriel García Márquez y el cine, y con él iniciamos un ciclo de cine mexicano. ¿Sí? Entonces son las conferencias que tendremos en noviembre, que también es muy importante mencionarlas. Claro, porque eso también nos sirve
a los ciudadanos para poder conocer más, ¿no? Así es. Es como ir a la escuela. Es como una escuela y las conferencias, como lo saben, son de entrada libre. No hay ningún costo y estamos en www.radiorosarito.com. Estas conferencias puede verlas en nuestra página. Ahí puede ver las fechas, los horarios. Así es. Si tiene alguna duda, ahí puede entrar a nuestra página de internet www.radiorosarito.com para que como un recordatorio, si no tiene con claridad las fechas, claro, ahí puede entrar a la página y revisar las fechas, las salas en donde van a ser. Correcto. Y los horarios. Perfecto. Pedro, tengo muchas preguntas. El tiempo se nos está yendo. No te preocupes, pero que no sea la primera ni la última. Así es, quiero hacer un compromiso aquí contigo para que regreses lo más pronto posible. Por supuesto. Y nos puedas explicar y nosotros poder tener el conocimiento y transmitirlo de cómo funciona este recurso que baja el Estado de la Federación, del que mencionabas hace rato, este recurso cultural, y sobre los CEARTES, las participaciones que tiene el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, porque viene a Rosarito un CEART, que ya hay en los 4 municipios. Solo falta este municipio, pero ya está el anteproyecto. Quiero comprometerte para que esto sea nuestro tema de la próxima entrevista y de tu próxima Con visita. gusto, y si te parece bien, yo sé que está por venir en cuestión de semanas quizás el director general del Centro Nacional de las Artes, del cual dependen, del maestro Ricardo Calderón. Entonces, si es necesario, hacemos un enlace telefónico con él para que te platique cómo deben funcionar los CEARTs. Claro que sí, Okay. Estaremos encantados de escuchar el funcionamiento. Creemos que toda esta información debe ser pública. Por supuesto. Que se debe de transparentar, que la ciudadanía conozca cómo es que baja el recurso, a quién le corresponde qué, quiénes son los responsables. Toda esta información es muy importante que la conozca la ciudadanía porque se hace con nuestros recursos. Completamente de acuerdo. Y estamos muy contentos de estas noticias que nos acabas de dar, de la transparencia que tiene que tener obligada el SECUT, que las salas de espectáculos, inclusive el edificio, es rentable, que no es parte de la organización de Tijuana Innovadora, que quede bien claro, ¿no? Claro. Para que no se confunda que el SECUT no hace esa clase de actividades por sí solo. Así es. Y sobre todo, pues, ¿quién es Pedro Ochoa? Y Muchas todas gracias. estas actividades que ha realizado a través de tu historia en las instituciones. Muchas ¿no? gracias. Y que todo se va vinculando. Agradecemos mucho tu gestión en la Federación para traernos estas oportunidades a Tijuana. Y allí los esperamos, ¿no? Por Viendo a supuesto. Siqueiros. Sí, claro, claro. El maestro de maestros. Y nos despedimos. Estamos en www.radiorosarito.com. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos esté escuchando. Gracias.